Hola, mi nombre es Eric Vallejo, yo soy hipnoterapeuta, soy estudiante e investigador de neurociencias y psicología y también soy hipnotista escénico. Recientemente Netflix ha lanzado la nueva serie llamada Freud que nos cuenta algunas aventuras del psicoanalista más importante del siglo pasado. Y he recibido muchos mensajes de personas que conocen mi trabajo haciéndome preguntas acerca de qué es real y qué es ficción. Porque hay una línea muy delgada que se puede confundir. Así que voy a hacer una serie de vídeos narrando capítulo por capítulo, contándoles qué es ficción, qué es real, qué es posible y hablando acerca de unos mitos bien interesantes. Así que comenzamos. Bien, es importante aclarar que este vídeo está lleno de spoilers, al menos del primer capítulo, así que si no lo has visto, te recomiendo que lo veas y si no tienes ningún problema con los spoilers, entonces quédate hasta el final porque te voy a contar cosas muy interesantes. Comenzamos con una primera escena que me llama mucho la atención porque es una señora mirando fijamente un reloj que funciona como péndulo y se escucha una voz masculina que dice: oye mi voz, ve el péndulo, solo mi voz y el péndulo, lo demás desaparece. Y se cierran sus ojos. Y ahí la voz comienza a relatar un suceso de hace 30 años. Y lo que supone o lo que nos hacen suponer es que la persona ya está hipnotizada. Y cuando vi esta primera parte, lo primero que se me vino a la mente fue: no puede ser, van a arruinar el concepto de la hipnosis. Y una de las razones por las cuales se me vino esto a la mente es porque cuando una persona entra en trance suele tener unos rasgos, suele tener unas características físicas que nos indica que efectivamente está hipnotizada. Y uno de estos rasgos más importantes que utilizamos los hipnotistas para evaluar la profundidad del trance, pues es el movimiento de los ojos, o también llamados REM por sus siglas en inglés, que significan movimientos oculares rápidos. Cuando una persona es hipnotizada, sus ojos comienzan a moverse como si estuvieran en esta fase de sueño profundo. Esta es una de las características más importantes. Entonces, claro, cuando yo veo esta escena y no puedo percibir, además porque me fijé en ese detalle, digo, ya, comenzamos con que no hubo ninguna asesoría al respecto. Claro que esto va a ir cambiando progresivamente, pero quiero continuar. Aquí la escena va narrando un suceso con un final muy potente y dramático, pero inmediatamente nos revelan que esta señora, que se llama Leonor, como el sujeto, que es nuestro protagonista, que es Sigmund Freud, pues estaban ensayando, estaban fingiendo y todo parece ser porque pues Freud ha tenido ciertas dificultades para hipnotizar a las personas, pero necesita dar una conferencia hacia los neurólogos más importantes de esa época para comprobar la efectividad de la hipnosis. Entonces, cuando noto que todo ha sido algo fingido, una escena eh, pensada para engañar al público, digo, bueno, ok, muy bien, ahí ya entiendo por qué no hay el movimiento de los ojos. Al mismo tiempo tengo una serie de confrontaciones con esta escena y les explico por qué. La hipnosis ha tenido un proceso histórico tremendo, es increíble. Luego en otro vídeo les puedo contar sobre toda la historia de la hipnosis, pero parte de la mala fama es porque se han documentado casos en donde ciertas personas que se hacen llamar hipnotistas pues han pagado al público o a personas para que salgan como si fueran voluntarios y finjan estar hipnotizados. De hecho, en los últimos años, hablamos de los últimos 50 años, muchos hipnotistas reconocidos, ya sea por la televisión o por el cine, han utilizado estas estrategias que me parecen un poco burdas, un poco bajas, principalmente porque pues no es necesario
que una persona finja estar hipnotizada para que sucedan un montón de cosas, ya sea en el escenario o a nivel terapéutico, que es mucho más importante y creería que es mucho más delicado cuando se quiere vender este proceso terapéutico y se paga y se finge. Así que esto es bastante confrontante, ¿no? Porque es uno de los grandes mitos de la hipnosis. Bueno, pero en realidad, siendo muy consecuentes con todo mi proceso de aprendizaje y con toda mi experiencia, es absolutamente posible lograr casi cualquier cosa en el escenario o a nivel terapéutico cuando se sabe hacer de manera correcta la hipnosis y se complementa con otras herramientas. Pero luego les contaré un poco acerca de esto a nivel terapéutico. Luego de esto, pues Leonor le reprocha a Freud la farsa y él le responde una frase muy contundente. Dice, haré hipnosis, una revolución terapéutica. Y esta frase es muy, muy poderosa y sí que me ha tocado. Y lo digo por mi plano profesional. Así que me siento bastante identificado. Continuando con esta escena, Freud se prepara una bebida, esto es importante, y dice, no es tan fácil hipnotizar a alguien, se necesitan las condiciones correctas. Y quizás esta sea una de las primeras frases más reales de toda la serie, porque en realidad para hipnotizar a una persona se requieren unas reglas o unas condiciones ambientales y de predisposición de la persona. No es tan fácil como algunos programas lo quieren vender, de que voy caminando por la calle y le digo a una persona, hola, ¿qué tal? Duerme, y la persona se cae. Esto es más teatral, esto es farsa, tiene que haber una preparación, así que me siento muy identificado con esta frase. Inmediatamente nos revelan un elemento que será recurrente en toda la serie. Freud se prepara una bebida a base de cocaína. Esto es súper importante además porque hay una historia que narra esa conexión o esa relación que hay entre esta droga, la cocaína, y Freud, pero luego se los contaré también. Luego pasamos al intro, un intro bastante chévere, interesante. El primer capítulo, Histeria. Y esto lo menciono porque este término será muy importante y sostendrá parte del argumento de los primeros capítulos y parte también de la historia y de sus subtramas. A continuación se nos muestran dos personajes importantes para la serie atendiendo un caso de un asesinato llamada Steffi. Sin embargo, resulta que ella sigue viva y necesitan un médico que la atiendan. Y adivinen a dónde llegan. Efectivamente, a la casa de Freud. Pero en ese mismo momento nos muestran que nuestro personaje está recibiendo una carta de quien es su amada, que se llama Marta, y se nos revela por primera vez explícitamente que Freud es adicto a la cocaína. En ese momento, bueno, se interrumpe esta lectura de la carta y llegan con la chica agonizando mientras hay una escena muy caótica, pero la chica finalmente muere. Mientras van a recoger el cuerpo, aparece uno de los amigos de Freud durante esta serie que se llama Arthur y lo lleva hasta la casa de los Saparsi, no lo sé pronunciar muy bien, pero intento emularlo un poco, que son unos condes provenientes de Hungría, y esto es importante para unas subtramas que se van a ver más adelante en la serie. Van a una sesión espiritista y luego se nos presenta a uno de los colegas de Freud, un médico llamado Leopold, con un apellido que me es imposible de pronunciar, y luego se convertirá en nuestro antagonista. Pero no me quiero adelantar un poco, vamos por paso. Freud se presenta un poco con la familia, con la condesa, y aquí hay algo interesante porque Sigmund le confiesa a ella que sus colegas lo ven como un charlatán. Me resulta bastante interesante esta parte porque en la traducción lo ponen como curandero. Es interesante hacer este análisis. Luego pasamos a una escena donde se reúnen en medio de una medium llamada Fleur, que será uno de nuestros personajes principales. Y se comienza con la sesión ante la incredulidad de muchos. La escena siguiente me parece bastante interesante visualmente hablando,
Fleur tiene unas visiones con una niña llamada Clara y un hombre cubierto de sangre, que no nos muestran el rostro, no se nos revela. En la escena siguiente se nos muestra a Leopold dando una charla ante los neurólogos más prestigiosos de la época, justamente antes de Freud. Y aquí aparece Joseph Breuer preguntándole a Sigmund qué método utilizará para hipnotizar a la mujer. Recordemos que en la primera escena se nos muestra que todo va a ser una farsa, pero al parecer Breuer no lo sabe. Freud le enseña el reloj y que usa como péndulo, y Joseph le cuestiona, pues considera que la técnica del tacto funciona mejor. Aquí hay que hablar de dos aspectos que me parecen bastante interesantes y vale la pena tomarnos unos instantes. Primero, Joseph Breuer fue fundamental en la historia de la hipnosis, es quien funda los principios de la catarsis. Él estudia con Martin Charcot, de quien les hablaré más adelante, y esta relación es fundamental para las teorías sobre la hipnosis y la histeria. En la vida real, Joseph tuvo una muy buena relación con Sigmund y ambos fueron discípulos de Charcot. Podríamos decir que en el caso de Breuer, él desarrolla un método catártico que básicamente consiste en que con pocas palabras se puede llevar a una persona a un trance hipnótico para que recuerde un evento traumático y así se libere. Sin embargo, pues esto estaba cargado de muchos errores, digamos, hablando ya concretamente de la historia, e imprecisiones que llevaron a tomar a Joseph como un referente de lo que definitivamente no hay que hacer. Por supuesto, la historia de este personaje es muy amplia, tuvo grandes contribuciones al proceso de la hipnosis, ya sea para aprender de él sobre cosas positivas como cosas en las cuales no hay que caer. Les dejaré un link en la descripción porque si quieren saber un poco más acerca de la biografía de este personaje. Pero el otro punto que quiero tocar es el uso del péndulo, en este caso un reloj. En la hipnosis hay diferentes maneras de llevar a una persona al trance, hay diferentes formas de inducir a este estado. Y quizás una de las más popularizadas por el cine, la literatura, el teatro, creo que han sido el péndulo y el hipnodisco. Y ambos están relacionados con algo que se denomina fijación visual, que consiste en hacer que una persona se concentre en un punto, en algo que le dé una fatiga visual y luego darle una orden para que la persona entre en trance. Más adelante les podré hablar acerca de las diferentes técnicas que hay para inducir a alguien a este trance. Pero luego acá en esta misma escena se nos muestra que Breuer cuestiona la efectividad de este método y prefiere el método de él, lo llama encanto del tacto. Y en realidad cualquier método, ya hablándolo de manera escénica principalmente, cualquier técnica bien utilizada funciona. Hay unas que presentan más complejidad que otras, esto es cierto, pero en general cuando un buen hipnotista sabe utilizar cualquier método, cualquier técnica de inducción, por lo general la persona va a poder ingresar en el trance que necesitamos. Así que una de las imprecisiones que se muestran en esta serie es que comienzan a asociar el tacto como indispensable para que la persona ingrese al trance, y esto no es tan cierto, sobre todo porque acá lo hacen muy específico con una conducta táctil de apretar las piernas, y esto, bueno, es un poco ya exageración. Por ahí alguien incluso me preguntó que si era cierto que para hipnotizar a alguien había que tocarle la pierna y apretarla. Esto, por supuesto, es gracioso, pero es un mito, es mentira. Al menos es la primera vez que veo en una serie o en una producción audiovisual que se hable o que se haga tanta referencia a este método. Por lo general, como lo digo, cualquier buen hipnotista puede utilizar cualquier técnica y esto le va a servir para ingresar a la persona al trance. Así que, bueno, continuamos. Freud sale ante sus colegas mientras se presenta y recibe varias burlas. Y por primera vez habla del concepto del inconsciente. Bueno, total, que sienta a Leonard y comienza con lo que ya se había ensayado.
Y aquí sucede algo muy interesante y es que inicialmente ella no cierra los ojos, sino que se queda mirándolo fijamente. Quiero que detallen esta escena y comienza a simular un estado de trance, meditabundo, por ahí o mirada perdida. Luego Freud aprieta sus piernas y se ve que Leonor entra en un trance real, al menos se ve como una especie de flashback. Y por esta razón, Leonor no puede completar la instrucción dada para la demostración de una curación por medio de la hipnosis. Y en ese momento, Theodor Meinert se levanta de la sala, increpa a Freud, humillándolo ante todo, y se acaba, digamos, la presentación. Así que aquí hay varios puntos. Primero, sí es posible hipnotizar a alguien sin que cierre los ojos. Esto es real y de hecho, naturalmente lo hacemos. No voy a entrar en muchos detalles, esto lo voy a dejar para un video posterior hablando acerca de qué es realmente la hipnosis y algunos de los mitos por fuera de la serie. Pero la hipnosis es un estado natural en el ser humano. Y para esto quiero preguntarles, ¿alguna vez les ha pasado que se quedan mirando la pantalla de un computador o de cualquier aparato electrónico y parece como si se fueran? Llega un momento como que se van, se pierden y de repente despiertan. Bueno, eso es un estado de hipnosis natural. ¿Alguna vez les ha pasado que se montan en el transporte público o van conduciendo y llegan de un lugar a otro y no tienen ni idea de lo que sucedió en ese trayecto? Esto también puede ser un estado de hipnosis. Y otro también, común. ¿Les ha pasado que están leyendo un texto y comienzan en la primera palabra y luego al finalizar la última no tienen ni idea de lo que acaban de leer? Bueno, esto también podría indicar un estado de hipnosis, es decir, la hipnosis es natural en el ser humano. Así que sí es posible ingresar a alguien a un estado de trance con los ojos abiertos. Retomando, en la escena se ve que Leonor entra en un trance solo con tocarle la pierna. Como lo dije antes, no es exactamente cómo funciona, es decir, es una exageración de esta serie. Sin embargo, la conducta táctil suele dar buenos resultados cuando esta se realiza de manera correcta. Es decir, es posible que si alguna vez han tenido la oportunidad de ver a un hipnotista, un buen hipnotista, ya sea en el escenario o a nivel terapéutico, pues sí comienza a hacer ciertos toques, tiene una conducta táctil muy prudente, esto sí es cierto, muy prudente, pero que cuando es usada de manera correcta da muy buenos resultados para aumentar no solamente el tema de la sugestión, sino también para lograr que la persona reaccione de determinada manera. En otro aspecto importante se nos muestra a Theodor Meinert, un neurólogo y psiquiatra muy importante en la historia de la neurología. Y aunque aquí se muestra al inicio de la serie como un sujeto bastante agresivo contra Freud, en la vida real, de hecho, aunque sí criticó a la teoría de Freud y de la histeria, sobre todo de la masculina, Meinert fue uno de los médicos que más contribuyó a mejorar las condiciones de los hospitales psiquiátricos. Si actualmente algunas personas consideran que lo que sucede adentro de estas clínicas psiquiátricas es terrible y que en muchas ocasiones no se trata tan bien a las personas, ya pueden imaginar cómo era hace 100 años. Así que pues Meinert fue una de las personas que luchó para lograr que las condiciones dentro de estos lugares fueran mucho mejores para los pacientes. También les dejaré un link en la descripción por si les interesa leer un poco más acerca de este personaje. Y a partir de acá se van generando subtramas importantes para el desarrollo de toda la serie, sobre todo este primer capítulo, que se irán hilando conforme va avanzando esta serie, como la del inspector Kiss y su obsesión por York. No, tampoco sé cómo se pronuncia correctamente, pero ahí se los dejaré escrito. Y también la subtrama de Flirt y sus padres adoptivos, que son los condes que vienen de Hungría, que luego más adelante en los próximos vídeos hablaré un poco acerca de ellos. Bien, pasamos a una escena en donde Flirt le cuenta a la condesa acerca de sus visiones y le indica que se está volviendo loca. Y aquí volvemos a ver el mismo recurso de apretar las piernas para inducir al trance. Y por lo que se nos muestra, que es una gran revelación,
esta mujer al parecer sí hace hipnosis y al parecer más efectivamente que Freud, así que es bastante interesante. La escena está muy bien construida. Sí es posible inducir a una persona muy rápidamente, sobre todo si ha estado altamente sugestionado o si la persona ya ha pasado previamente por varios trances. Esto es cierto, pero bueno, esto se los contaré más adelante. Cuando la condesa le dice que se duerma, la reacción que tiene Flair de caer casi sin fuerzas es una situación que sucede en la vida real, así que me pareció bien construida esa parte. Más adelante se ve a Freud lamentándose por lo ocurrido durante la presentación y Leonor le confiesa hasta este momento que ella sintió que realmente la historia que habían preparado le había tocado, que realmente es como si lo hubiese vivido en carne propia. Y aquí Sigmund concluye que de tanto ensayar, y él habla de que hay entre 40 o 70 veces que ensayaron esta escena, pues que se queda grabada en el inconsciente de ella y que al momento de ser hipnotizada de verdad, pues ese falso recuerdo sale a flote y por eso fue que ella reaccionó de la manera en que lo hizo. Y esto resulta importante por la cuestión de los falsos recuerdos. Ahora, para aclarar, Freud solamente utilizó la hipnosis como cerca de 10 años. Sin embargo, los resultados fueron muy mediocres. De hecho, es bastante particular que se suela relacionar tanto a Freud con los procesos de hipnosis, principalmente porque en realidad Freud nunca alcanzó realmente una curación, al menos de manera efectiva, a través de este proceso hipnótico. Se sabe desde hace mucho que algunos de sus relatos tienen ciertas imprecisiones y exageraciones. Y en parte esto se da porque Freud nunca pudo entender cómo funcionaba realmente la hipnosis, nunca logró llegar hasta técnicas muy avanzadas. De hecho, esto se va con el paso del tiempo a nivel histórico. Pero a raíz de todas las críticas que ha recibido o que recibió con el proceso hipnótico y sus malos resultados, es que él decide abandonar esta disciplina y comenzar a desarrollar su propia teoría del psicoanálisis. Y bueno, ya sabemos lo que sucedió ahí en adelante. Así que, en pocas palabras, como Freud no pudo entender cómo funcionaba la hipnosis, pues se inventó el psicoanálisis. Se nos muestra a otros personajes que serán claves más adelante. Luego se ve nuevamente a la niña Clara yéndose con el sujeto y pasamos otra vez a la casa de los condes y Freud termina en el cuarto de Fleur y ella le pide que le ayude a completar esa escena de la noche anterior. Así que Freud intenta hipnotizarla con el péndulo, no logra, pero nuevamente se hace uso del recurso de tocar la pierna y ahí Fleur entra en trance y antes de poder ver el rostro de quién es este personaje, pues entra en shock. Luego entran los condes y sacan a Freud casi que a patadas. Bueno, vale, aquí hay varios elementos interesantes. Primero es que mientras intenta hipnotizar a Fleur con el reloj, vemos que ella se ríe y cuestiona la capacidad para hipnotizar, pero solo cuando le aprieta la pierna logra que ella entre en trance. Como lo dije hace un momento, esto es algo que se puede malinterpretar y es una de las cosas que más me confronta, al menos de este primer capítulo. Cualquier método es efectivo. Esto es algo que cualquier hipnotista te lo puede aclarar. Sin embargo, aquí él comienza a utilizar unos golpecitos en la pierna diciéndole que escuche los latidos del corazón, es decir, da los golpecitos simulando el ritmo cardíaco. Y esto hace mucho tiempo que no lo veía. De hecho, esto sí es cierto, está en los libros de la literatura de la hipnosis como uno de los métodos para inducir. Son muy antiguos. Así que esto es más o menos correcto. Es cierto el utilizar el pequeño golpecito. Y luego él intenta sacarla del trance porque entra como en un estado de conmoción. Y esto me llama mucho la atención porque Freud intenta despertarla varias veces, pero ella no responde. Y esto realmente me parece supremamente interesante porque nos abre la puerta a dos cosas que quiero explicar. Primero, uno de los grandes mitos de la hipnosis es que
alguien pueda quedarse en trance para siempre. Esto es falso. No te puedes quedar despierto para siempre, no te puedes quedar dormido para siempre, no te puedes quedar en un trance hipnótico para siempre. Uno de los miedos más comunes de las personas es: no me hipnotices porque no me quiero quedar dormida o dormido para siempre. Esto es falso, esto es un mito. Y segundo, sí es cierto que hay ocasiones muy raras, pero las hay donde la persona puede presentar dificultades para despertarse. Pero aquí hay dos maneras de entenderlo. Una, cuando la persona está en un estado de hipnosis tranquila, relajada y no despierta. Y dos, cuando la persona entra en un estado de shock, en un estado de catarsis, que concretamente se llama abreacción. De esto les contaré en otro video acerca de unas historias, unas anécdotas que tengo muy interesantes acerca de estos procesos catárticos dentro de los procesos de hipnosis. Sin embargo, aquí hay que aclarar: en ninguno de los dos casos, cuando es bien manejado por un buen hipnotista, no pasa absolutamente nada. De hecho, a veces las personas que están muy cómodas en el estado de trance sencillamente no quieren despertar. El inconsciente de la persona se siente muy bien, a gusto, se siente muy a gusto allí, así que decide quedarse unos instantes más. Solución para esto: dar lo que se conoce como el shock para despertar. Es normal, la persona no se va a despertar ni desorientada, no va a quedar boba o en trance, nada de eso, eso es falso. Cuando hablamos ya de la parte de las abreacciones, pues esto ya requiere una atención, al menos a nivel terapéutico, básico para lograr que la persona salga de ese estado. Por eso, para mí es importante, y esto lo he repetido muchísimas veces, no solamente en mis seminarios, en los talleres que doy, sino también a través de mis espectáculos, y es que un buen hipnotista escénico debe saber hipnosis terapéutica, aunque sean los mínimos conocimientos para sacar a una persona del proceso de abreacción. Así que si alguno de ustedes está comenzando con el proceso de aprender hipnosis, es súper importante que también hagan su proceso de investigación y hagan su proceso académico respecto a la hipnosis terapéutica. Esto como a modo de opinión personal. Bien, el capítulo finaliza con Freud yendo al lugar donde supuestamente está la niña amarrada, pero luego cambia de opinión y se va mientras escucha un grito que da por terminado el primer capítulo. Y hasta acá este primer piloto, lo que nos muestran, y quiero hacer unos comentarios finales. Y una de las cosas que más me parece importante es recalcar el hecho de que esta serie no es biográfica. Esto es súper importante, es decir, la historia, la gran parte de toda la serie es ficción. Y esto es súper importante que lo tengamos claro. No hay que tomársela tan en serio. De hecho, su director, Marvin Crane, ha dicho en algunas entrevistas que esta serie no corresponde a la biografía de Freud, sino que bebe de algunos elementos de la historia y los mezcla con ficción. De hecho, a medida que va avanzando la serie, el componente sobrenatural se hace muy presente. Otra cosa es que, como lo habrán podido ver, he saltado muchas escenas y muchos detalles, y la razón es porque solo quiero tocar el tema de la hipnosis y algunas cosas que me parecen relevantes. Sin embargo, quiero hablar detalles muy específicos, muy interesantes, ahondar en algunas cositas relacionadas con la hipnosis y con los mitos, pero de esto hablaré a través de mi Instagram personal, que se los estaré dejando por acá, @ericvallejof, donde estaré subiendo una serie de vídeos hablando con más detalles sobre este primer capítulo. Así que si no te quieres perder esto que quiero contarte, te invito a que me sigas para que no te lo pierdas. En general, primeras impresiones, me parece que es una buena serie de ficción. Es entretenida, oscura, tiene una trama interesante. Me recuerda a otras series de Netflix como The Alienist y Hannibal. Creo que tienen cosas en común, al menos desde el aspecto visual, desde el manejo de la fotografía y ciertas similitudes con la dirección. Como lo dije, hay muchas imprecisiones respecto a la hipnosis. Hay otras que sí son reales, y de hecho en los capítulos posteriores les iré contando cosas que me parecen súper brutales, que yo, wow, me explotó la mente cuando vi. Yo dije, esto es brutal.
Pero en general, digamos que me iba construyendo esas posibilidades a medida que iba viendo la serie. Finalmente, como la mayoría de las series, al menos de Netflix, inician con un componente muy interesante, pero luego lo lleva a un plano demasiado ficticio, muy sobrenatural, y esto a veces me raya un poco. Esto es un gusto personal. Me hubiese gustado que la serie fuese un poco más fiel a la biografía de Freud, con elementos de ficción. No tengo ningún problema, pero no tan exagerados. Luego, a medida que se va avanzando la serie, se muestran cosas que uno dice, bueno, ya esto ya es una película de ficción al 100%. Así que por ahora esto es lo que tengo que comentarles del primer capítulo. Si te gustó, quiero que me lo hagas saber en la caja de comentarios. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, puedes escribirme en mi Instagram y ahí intentaré responder. Y bueno, si quieren que siga haciendo la sinopsis de cada capítulo y sobre todo hablando de qué es real y qué es ficción, pues también déjame un pulgar arriba, comparte este video con las personas a quien creas que le puede interesar y nos estaremos viendo próximamente. Si quieres saber un poco más acerca de mi trabajo, ya sea a nivel escénico o terapéutico, pues me puedes buscar en las redes sociales o a través de la página www.ericvallejof.com. Sin más, señores, nos vemos y duerman.